Bienvenidos nuevamente entonces a esta segunda parte. Ahora nos vamos a enfocar al ámbito civil, es decir, a la problemática de la imprescriptibilidad de la acción civil, que pareciera estar marcada también y relacionada en forma indivisible con la problemática penal. Y quisiera entonces, en primer lugar, Fernando, que tú abordaras qué te parece la propuesta que fue agregada por una moción, ¿no?, de la senadora Gois en relación ahora al aspecto indemnizatorio y que la acción indemnizatoria sea imprescriptible y también retroactiva. Bueno, yo creo que es bueno cuando uno tiene estas discusiones partir desde el principio, no llegar a la cuestión final sobre la imprescripción o retroactividad, sino partir de la lógica inicial. La sanción penal es una sanción que no mira a satisfacer a la víctima. Eso se llama venganza, ¿no? La sanción penal, de hecho, creo yo, ese es uno de los problemas actuales, que uno tiende a mirar la responsabilidad penal como si fuera un derecho de la víctima. Y yo creo que eso es un error completo. Entonces, la satisfacción del interés de la víctima, que por supuesto que hay un interés de la víctima en ser reparada, eso no cabe en ninguna duda. No se repara a la víctima por la vía de la sanción penal al actor, se repara a la víctima en términos civiles. Entonces la discusión sobre el régimen de la acción civil, en el fondo, es una discusión sobre el espacio legítimo que hay para la reparación del interés individual de la víctima. De eso estamos hablando, creo yo, cuando hablamos de reparación civil. En esos términos, yo creo que la imprescriptibilidad, primero, de la acción civil, después la retroactividad, pero la imprescriptibilidad plantea problemas distintos que la imprescriptibilidad de la acción penal. Por lo pronto, una declaración legal, que no es la que está contenida en el proyecto, una declaración legal de imprescriptibilidad a secas de la acción civil, transformaría esa acción civil en eterna, ¿no? La responsabilidad penal imprescriptible no puede ser eterna, porque la responsabilidad en todo caso se va a extinguir por la muerte del actor, ¿no? Pero la acción civil, en principio, no se extingue por la muerte del deudor, ¿no? Entonces, por supuesto que no puede haber una acción eterna. Entonces, eso lo que muestra es que no es que los problemas, como civil es menos grave que penal, los problemas de la imprescriptibilidad civil tienen que ser problemas menores que los problemas de la imprescriptibilidad penal, tienen sus propios problemas. Y por eso el proyecto no contiene una imprescriptibilidad, por así decirlo, a rajatabla, no declara que la acción civil es pura y simplemente imprescriptible, la hace susceptible de ser renovada, como dice el proyecto. O sea, que una acción que está prescrita conforme a las reglas generales pueda, sin embargo, ejercerse en un periodo como consecuencia de la investigación penal, ¿no? Precisamente para evitar el problema de acciones eternas. Y a mí eso me parece una solución razonable, precisamente porque está dando un espacio para el interés legítimo de la víctima en ser individualmente reparada una vez que ya se está discutiendo la cuestión penal. Ahora, si es retroactivo o no, yo daría la misma solución de antes. Primero que nada, yo creo que aquí, más claramente, no hay una cuestión constitucional. O sea, es parte de la competencia del legislador decidir cuál es el efecto que las leyes que dicta tendrán. Y entonces la pregunta es si es sensato, si es sabio, si es adecuado. Y yo creo que, sobre todo considerando que no es una imprescriptibilidad en general, no es que la acción sea imprescriptible y entonces usted demande la responsabilidad civil cuando quiera, ¿no? Sino es una acción que se renueva. Yo creo que es una solución razonable para esto. ¿Y tú, Hernán, estás de acuerdo? ¿Qué impresión te da el debate acerca de la acción civil en este mismo terreno? Yo en esto coincido con Fernando, en que efectivamente la acción civil tiene sus complejidades distintas de la acción penal, pero no estoy de acuerdo en que sea correcto declararla imprescriptible, ni siquiera con estos límites que pone el proyecto. Además que hay que ver claro el proyecto tal como está ahora. Me da la impresión de que no es necesario sentencia condenatoria penal para ejercer la acción civil. Incluso un juicio frustrado, un juicio que no puede seguir adelante, da lugar también a la posibilidad de ejercer la acción civil.
Dicho eso, me parece a mí entonces que también por razones de, ¿cómo se llama?, de igualdad ante la ley, porque ciertas víctimas de ciertos delitos van a tener el privilegio de que sus derecho a la reparación no se extinga por la prescripción. Eso respecto de la imprescriptibilidad. Ahora, respecto de la retroactividad, yo sí creo que que puede, por lo menos, puede argumentarse que es inconstitucional. Por cierto, menos evidentemente que respecto de la retroactividad de la imprescriptibilidad penal. Pero yo pienso que lo que sucede aquí es que una deuda, una obligación civil, pasó el tiempo y se extinguió por la prescripción, porque la prescripción opera de pleno derecho. La alegación, como sabemos bien, es efectivamente para hacerla efectiva, pero la prescripción ya. Entonces, por lo tanto, esa deuda se extinguió. Por lo tanto, si viene una ley posterior que dice, no señor, no se extinguió por la prescripción, o sea, hace revivir, resucitar la deuda, afecta el patrimonio de esa persona. Afecta el patrimonio. ¿Por qué? Porque le crea un pasivo. Y por lo tanto creo que eso viola el derecho de propiedad. Sería lo mismo, el mismo efecto que una ley que expropia un bien de una persona sin todos los requisitos que exige la Constitución, sin indemnización ni nada, lo expropia. Es lo mismo que crear una deuda, hacerle reaparecer una deuda, y por lo tanto creo yo que en ese sentido puede haber vicio de inconstitucionalidad en la retroactividad. O sea que, y por cierto, no me parece que sea aconsejable establecerlo de manera retroactiva. Bueno, a veces se ha planteado una distinción, sí, respecto a la prescripción, porque el debate de manera frecuente gira a entender que siempre la prescripción está orientada a una deuda, ¿no? Más bien de origen incluso contractual. Pero en el caso de la responsabilidad civil a veces no es tan así, porque en realidad más bien una cuestión de declaración de la cual después se va a plantear el problema de prescripción. O sea, no sé qué tan claro sea siempre que la prescripción está orientada a esa deuda ya existente y que impide la extinción, y en cambio en la responsabilidad civil... Perdona, Carlos, pero fuentes de las obligaciones es lo que enseñamos del 1437, delito o cuasi delito, es una fuente de una obligación, y esa obligación se extingue por ciertos medios, como por ejemplo la prescripción. Es una obligación de indemnizar. Yo no digo que sea de dinero, puede ser de reparación in natura, etcétera, pero es una deuda, una obligación. Claro, la diferencia está que en un caso existe ya la obligación y estamos discutiendo cuando se extinguió la acción para cobrarla, y en otros casos, en cambio, la obligación indemnizatoria no ha nacido. Pero tú tienes que acreditar que hubo fuente. No, tienes que acreditar que hubo fuente. Igual cuando se trata de un contrato que a lo mejor es discutido, tienes que acreditar que hay un contrato. O sea, lo que tienes que hacer es sencillamente constatar que hubo fuente de la obligación y, por cierto, después condenar al cumplirla. Pero no veo la diferencia entre una obligación contractual y una responsabilidad extracontractual. Bueno, hay otro problema también. Sí, por favor, Fernando. Me gustaría reaccionar a dos cosas que dijo Hernán. La primera es que, decía él, aquí podría haber una discriminación entre unos acreedores o unos deudores y otros acreedores o deudores, porque en un caso será prescriptible y en otro caso será imprescriptible. Yo creo que eso no puede, digamos, por supuesto que la ley puede hacer distinciones razonables. De hecho, hay ya responsabilidades imprescriptibles civiles. La responsabilidad por daño ambiental es una responsabilidad que en los hechos es imprescriptible. Claro, no, se dice, lo que pasa es que la ley no la declara imprescriptible, pero un momento. La declara, al tenor de la ley. Lo voy a explicar ahora. La ley dispone, la responsabilidad prescribe, pero se cuenta el plazo de prescripción desde la manifestación evidente del daño. Y esa manifestación evidente del daño puede tomar décadas. Entonces, claro, en términos lógicos formales es prescriptible. Pero de hecho yo creo que en este caso, lo que yo sugería en la comisión del Senado cuando fui para allá fue que se adoptara para los delitos sexuales o los delitos de abuso sexual contra menores una regla análoga a la del daño ambiental. No porque sean daños que en sí mismos son comparables, por cierto, pero tienen esta característica. Es decir, ¿qué razón hay para declarar imprescriptible, digamos, mantener la imprescriptibilidad una vez que ya se ha manifestado
evidentemente el daño, en el sentido de una vez que ya la víctima se ha asumido como víctima, se sabe víctima. Entonces, yo creo que en ese caso uno podría tener una regla de ese tipo y Estoy de acuerdo. La verdad es que lograría el daño en finalidad. Ese ha sido un debate frecuente de cómo o sea, caracterizar cómo el calcularla. momento Es que- del cómputo es que del yo plazo. pensaría, del cuando definitivo, aparece- Pero cuando la se puede víctima- interpretar el 2330. Cuando una víctima aparece, sí, pero yo creo que está bien que estas cuestionos se discutan y se decidan legislativamente. Cuando una víctima aparece en televisión, ¿no?, acusando a su acosador y diciendo yo por 20 años, yo fui con culpa y tuve todos estos problemas, pero ya he sido capaz de identificar el hecho, digamos, lo que me pasó como un abuso que él cometió en mi contra, se aprovechó de mí. Yo diría que desde ese momento ya no hay ninguna razón para decir, sigue siendo una obligación que no prescribe. Yo lo analogaría a la manifestación evidente del daño en materia mental. Quiero decir una cosa más. A mí me llama la atención, aunque yo sé que no, pero me llama la atención que un profesor de Derecho Civil como Hernán diga, desde el punto de vista de la afección del derecho de propiedad, que es un derecho real sobre cosa corporal que da a su titular la facultad de gozar y disponer arbitrariamente de la cosa no siendo contra ley o contra dominio ajeno, contra derecho ajeno. Desde el punto de vista del derecho de propiedad, es lo mismo una expropiación de un bien individual que está en el patrimonio de una persona que la afección genérica, patrimonial, que una nueva regulación podría crear respecto a una persona. Yo diría, precisamente desde la óptica civil, una afección o una nueva carga patrimonial que la nueva regulación le impone a alguien, no puede ser tratada igual que una expropiación de una cosa corporal que una persona tiene en su patrimonio. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el debate. No te preocupes, Hernán, te vamos a dar la posibilidad de la réplica.